El día de ayer habíamos iniciado a hacer el estado de cambios en el patrimonio, por lo que vamos a continuar con ese caso para que solo les quede a ustedes elaborar el estado de resultado. Si lo podemos empezar a hacer hoy, lo vamos a empezar a hacer hoy. El estado de resultado también. Bien, entonces aquí tenemos nuestro casito práctico. ¿Me confirma si ya podemos ver el estado de cambios en el patrimonio? Sí, máster. Antes quiero ver cuándo es que es la fecha de entrega de estos casos, de esto de la NIC 1. Este nos Creo que es dice el que es viernes, Nick. para el viernes. Ajá, vamos a analizar a ver si lo dejamos para el viernes. O para el lunes, para que Lo lo puede presenten. extender, Malik. Ajá, para que presenten el estado de resultado antes de subirlo, a ver si lo hicieron, cómo lo terminaron y si todos lograron coincidir con la respuesta. ¿Les parece? Sí, máster. Bueno, entonces vamos a aumentarlo para el 5 de mayo a las 23:59. Gracias, Nick. Sí, a la orden. Entonces recuerden, ¿verdad? Que aquí de lo que se trata es de aprender, ¿verdad? De aprender haciendo, no de entregar a la carrera, ¿verdad? Sino de aprender y preparar bien estos estados financieros. Bien, vamos entonces a continuar con este casito práctico. Habíamos comenzado a ver, ¿verdad?, cuál era el saldo inicial al 1 de enero 2025, ¿verdad? O al 31 de diciembre 2024. ¿De dónde trajimos esa información? De aquí del caso práctico. Porque en el caso práctico ya se nos da, incluso ya nos presentan preparado ese estado de cambios en el patrimonio. Entonces, acá ya habíamos multiplicado, ¿verdad? Y habíamos colocado cuánto era el capital suscrito en acciones, cuánto es los resultados acumulados que traíamos, ¿verdad? Que son estos. También traíamos diferencias en conversión, una diferencia en negativo. Y esto nos da un total entonces en el patrimonio como un saldo inicial de 320.289.95 lempiras. Bien, entonces ahora, ¿verdad? Hay que colocar todas las transacciones que hubieron o que hubo durante el periodo. En este caso nos dice, ¿verdad?, que se amplía el capital en 1.000 acciones a valor nominal de 10.000 euros con una prima en emisión del 10% y desembolsadas en el 30% del valor nominal y la totalidad de la prima de emisión. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Un pequeño cálculo de estas acciones que estamos emitiendo. Ok, entonces, y vamos a colocar entonces debajo del capital suscrito, ¿verdad? Esa ampliación de capital en 1.000 acciones. A un valor nominal de 1.000 euros cada una. Bien, entonces vamos ¿para qué ocupamos hacer el cálculo? Porque el cálculo me dice, ¿verdad?, que nosotros vendimos esas acciones con un 30% de prima. Entonces vamos a necesitar
validar cuánto es el monto de la prima, porque esa prima representaría una utilidad para el negocio. ¿Por qué? Porque vender con una prima indica que estamos vendiendo las acciones por arriba de su valor en libros. La prima es un 30%. €1,000 vale cada acción, ¿verdad? Entonces, la prima es un 30%. Entonces, ¿a cuánto asciende el monto de la prima? Multiplicamos entonces el valor de los €1,000 por el 30%. Entonces, resulta que son €300 el valor de la prima. Ok, ¿y cuántas fueron las acciones que vendimos? ¿O cuántas acciones colocamos? Acciones emitidas. El caso práctico nos dice, ¿verdad?, que fueron 1,000 acciones. Ah, sí, son €10,000 el valor. Entonces, mire, no, la prima solo es un 10%, estimados. Entonces, mire, el monto en la cantidad de acciones emitidas fueron 1,000 acciones. ¿Me están escuchando? ¿O ya no estamos aquí? Sí, Master. Sí, Lick, estamos tratando de analizar porque yo estoy confundido Ajá. en eso del valor en libros de las acciones. Son las 1,000 acciones. El valor en libros por acción, bueno, es que ahí nos dicen que cada una de las acciones tiene un valor nominal, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de valor en libros de la acción, estamos hablando del valor del título, o sea, cada una de las acciones tiene un valor nominal, o sea, y por cada acción se emite un título valor. Entonces, ese valor nominal básicamente es el valor en libros. Ahora, no sé si quieren que le ponga valor nominal de la acción aquí para que no se confundan. Pero cuando yo digo valor en libros, estamos hablando del valor, ¿verdad? A como yo tengo el monto en el título valor de la acción. Cada una de las acciones vale €10,000. Entonces, nosotros las vendimos con un 10% de prima y emitimos 1,000 acciones. Entonces, si emitimos 1,000 acciones, indica entonces que ¿cuánto ganamos? Si emitimos 1,000 acciones y ganamos una prima de €1,000 en cada una, ganamos 1,000,000 de euros en la emisión de esas acciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque emitimos 1,000 a su valor nominal, que son 10,000, pero tuvimos una prima por este monto. Sí me doy a entender cómo calculamos la prima. Sí, Lick. Bueno, yo sí Sí, entiendo. Master. Entonces, mire, Sí, la prima indica una ganancia o una utilidad en el patrimonio, porque una prima en venta de acciones es cuando nosotros logramos colocar una acción a un precio mayor que el precio que tiene en el mercado o que el precio que tiene en libros. En este caso, mire, ¿a cómo las vendimos entonces nosotros? Las vendimos a 11,000, ¿verdad? El valor nominal es 10,000, pero las vendimos a 11,000 cada una. Entonces, se va a llevar el valor que corresponde al capital y la prima en emisión de acciones la debemos colocar acá en la casillita, ¿verdad? De la prima en emisión de acciones. Entonces, básicamente, vamos a seguir entonces el esquema.
Mire, entonces aquí podemos poner aquí, ¿verdad? La prima en emisión de acciones, o podemos ponerla en la casillita de abajo, ¿verdad? Únicamente diciendo, ¿verdad? Que la venta de acciones se realizó con, si la venta o emisión de acciones Lick, se realizó. Lick, pero eso no quiere decir que el patrimonio va a aumentar. Sí va a aumentar el patrimonio porque este monto a donde me viene a dar a mí o donde me viene a pegar es en el patrimonio, o sea, es en el estado de cambios en el patrimonio. Entonces sí es Ah, un ok. aumento al patrimonio. Sí. Entonces, mire, emisión de acciones se realizó con un 10% de prima, ¿verdad? Sobre el valor sobre el valor nominal de la acción. Pero lo que no entiendo, se amplía el capital en 1.000 acciones a un valor nominal de 10.000 euros. La siguiente información dije que es en miles, dice, es en miles de euros, entonces 10.000, 2.000, 5.000. Entonces aquí tenemos, se amplía el capital en 1.000 acciones a un valor nominal de 10.000 euros por cada una, con una prima de emisión del 10% y desembolsadas en el 30% del valor nominal y la totalidad de la prima de emisión. Ok, aquí lo que no entiendo es por qué ellos solo lo dejaron, por qué solo lo dejaron con 10.000, ¿verdad? Si fueron 10.000 acciones las que estamos emitiendo y la prima son las 1.000 por las 10.000, ¿verdad? Acciones. Ok. Ponga el ejercicio otra vez, Master, a ver qué es lo que dice. Pongámoslo porque acá dice, mire, capital suscrito, acá nos dice que estos montos son en miles de euros. Y ya nos dice que aquí son 10.000 euros lo que tenemos en capital suscrito. ¿Verdad? Tenemos resultados acumulados de 2.000 euros y 500 en diferencias de conversión. Creo, Master, que ahí creería yo que el valor por cada acción es de 1.000 euros y aquí está dando el total, porque dice se amplió el capital en 1.000 acciones de valor nominal de 10.000. Entonces creería yo que ese 10.000 es por las 1.000 acciones, Ajá, o sea no que el por valor, cada el una. valor nominal por cada una, deberíamos de dividir los 10.000 euros entre las 1.000 acciones, ¿verdad? Ujú. Ujú. Creería yo que Ajá, hagámoslo así de esa manera. Ok, entonces aquí, si nos dice que el valor son 10.000 euros, ¿verdad? Y son 1.000 acciones, entonces dividiríamos los 10.000 euros entre 1.000 acciones, entonces el valor nominal por acción son 10 euros. bien poco, ¿verdad? Ujú. Sí, pero sí tiene sentido lo que usted menciona. Sí, porque mire, el valor de la prima serían 1.000 euros y las acciones, pues los 10.000 euros que nos dice el caso. Y es Ah, sí, consistente, sí, ¿verdad? y es Sí, consistente con porque lo que tenemos aquí. al final son 11.000 la suma. Ah, pues sí, Sí, creería yo que así es, Master. ujú. No, y tiene razón, creo que sería así como usted dice. Ujú. Serían los 10.000 euros, ¿verdad? Que tenemos. Me borró la fórmula aquí. 10.000 euros entre 1.000 acciones, ¿verdad? Y nos da un valor nominal por acción de 10 euros. La prima un 10%, entonces sería 1 euro por acción colocada. Y si emitimos 1.000 acciones, entonces el valor de la prima es 1.000 y el aumento en capital, entonces serían los 10.000 euros que ya nos dice.
sería aquí los 10 euros por acción, ¿verdad? Por las 1000 acciones. Entonces, esto sí hace sentido. Sí. Esto hace más sentido, entonces sería de esta manera, así como usted lo menciona, estimado. Sí, así creo que debe de ir. Ujú. Ok. Fíjese que la parte que no termino de entender Ajá. es la parte que dice desembolsables a un 30% o algo así que dice. Ajá, porque o sea, una vez que usted las emite, ¿verdad? Ya lo tenemos como capital suscrito. Y la prima también en la venta de acciones ya está registrado, ¿verdad? Porque no dependemos de que se nos desembolse o de que no, o de que ingrese el efectivo, porque una vez que ya emitimos las acciones, indica que ya hemos obtenido el capital, ¿verdad? O los montos en el estado de flujo de efectivo. Ujú, correcto. Porque cuando ampliamos capital y vendemos acciones, representan una entrada de efectivo por actividades de financiamiento en el flujo de efectivo, ¿verdad? También. Ujú, sí, sí, correcto. Entonces, leámoslo otra vez, analicemos a ver cuando nos dice acá. Y desembolsadas en el 30% del valor nominal y la totalidad. Quizás este dato tal vez lo da como para el estado de flujo de efectivo. Sí, es la forma en cómo nos las van a pagar, ¿verdad? Nos van a Ajá, pagar el correcto. 100% de la prima más el 30% del valor nominal de las acciones. Ajá, o sea que en este momento ya ingresó, por ejemplo, por decirlo así, este valor al flujo de efectivo. Pero el capital Ujú, ya está suscrito. O sea, las acciones ya están emitidas. Ujú. ujú, sí. Sí. Ok, entonces sí, ¿verdad? Vamos a registrar entonces las 1000. Aquí vamos a registrar el valor, ¿verdad? Entonces está aumentando nuestro capital y ese, ¿verdad? Lo vamos a multiplicar por el tipo de cambio. Entonces, ayer habíamos hecho esa multiplicación por el factor de cambio que estamos utilizando, ¿verdad? Que es 27. Y ahí está nuestro aumento. Y luego la emisión, ¿verdad? Con prima de las acciones. Entonces vamos a traer los 1000, el valor de la prima, que son los 1000 euros. Entonces, a esto, el valor de la prima, que son los 1000 euros. Aquí es, en esta casilla. Y eso lo multiplicamos por el factor de cambio, que es 27.83. Entonces, ahí tenemos, mire, el valor de la prima. Ok, luego también en el ejercicio se nos dice, mire, el resultado del ejercicio es un beneficio de 500. Entonces, cuando estamos hablando del resultado del ejercicio, son resultados acumulados, ¿verdad? Porque esta es la utilidad neta del ejercicio. Entonces, aquí nos indica, ¿verdad? Que esos 500 va aquí, mire, un aumento, mire, en resultados acumulados. Entonces, así lo vamos a llevar en aquí. Vamos a poner utilidad neta del ejercicio, ¿verdad? O beneficio del periodo. Entonces, nos va a aumentar aquí en resultados acumulados. Son 500 euros. Entonces, esos 500 euros los multiplicamos por el factor de cambio. Y ahí tenemos, ¿verdad?, en cuánto aumentaron los resultados acumulados. Ok. Vamos a ver entonces ahora, también, ¿verdad?, nos menciona se reparten dividendos por 700 euros. Entonces, aquí ellos lo tenían colocado, ¿verdad?, debajo de los resultados acumulados. Y podría ser, ¿verdad?, ahí en los resultados acumulados. Sin embargo, también, ¿verdad?, es válido que tengamos una casillita donde diga, pues, dividendos declarados. Bueno, entonces, podemos llevarlo ahí a la casilla donde dice dividendos declarados y solo colocamos entonces, se reparten dividendos por un valor neto de 700 euros.
Entonces, como es una salida, entonces son negativos, ¿verdad? 700 euros. Y lo multiplicamos por el factor de cambio en euros, en lempiras, perdón. Bien. También hubo una ganancia, aquí hubo una ganancia, las diferencias de conversión, en este caso aumentó. Y allá traíamos como, aquí traíamos una negativo, mire, porque había disminuido, ¿verdad? Pero durante el periodo nos dice que hubo un incremento, o sea que aumentó. Entonces solo vamos a poner aquí el nombre, mire, diferencias de conversión, ¿verdad? Aumento en diferencias de conversión. Entonces, como habíamos dicho, esas diferencias de conversión puede ser fluctuación cambiaria por negociaciones, ¿verdad? Internacionales o negociaciones en el propio país en moneda extranjera. Entonces, eso nos puede dar utilidades o pérdidas. Entonces, en este caso va en esta casita y en este caso son positivos. Los 200 euros lo multiplicamos por el factor de cambio y ahí tenemos el resultado en lempiras. Entonces, mire, una vez que ya hemos calculado todos estos datos, entonces aquí, ¿verdad? Vamos a tener la suma. Ay, me borré todas las casillitas y solo eran hasta aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, el capital, entonces, ¿qué pasa? Aumentó, mire, del monto que lo traíamos, ahora aumentó. En este caso, este también nos quedó en positivo porque tuvimos una utilidad, ¿verdad? Y esa prima de acciones nos aumenta nuestro patrimonio. En el caso que hubiera sido un descuento en venta de acciones, eso sí nos disminuye porque un descuento en venta de acciones indica que vendemos las acciones bajo la par, o sea, a un valor menor que el valor en libros. Y eso representa una disminución a nuestro patrimonio porque indica que hubo pérdidas. Entonces aquí, mire, en este caso, ahora me disminuye el valor negativo que traíamos, me disminuye porque entró algo positivo. Y aquí en la parte de los dividendos, entonces, ¿verdad? Sí vamos a tener negativo porque los dividendos pues resultan salidas. Entonces aquí ya hemos calculado todo, ¿verdad? Los aumentos y disminuciones. Y aquí también, ¿verdad? Podríamos hacer la sumatoria de toda la columna para saber, ¿verdad? En qué hubo. Y luego aquí hacemos la sumatoria de toda esta columnita, ¿verdad? Nos da 626.654, que es el mismo monto que tenemos aquí en esta parte horizontal. Mire, 626.654,25 y pega exactamente con este valor de acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, máster. Muy bien, entonces ahí, ¿verdad? Quedaría nuestro estado de cambios en el patrimonio. Entonces, mire, la estructura del estado de cambios en el patrimonio siempre va a ser así, así igual, así de similar con este. Usted, ¿verdad? Como contador o como auditor debe recomendar, ¿verdad? Esa es la estructura y en las políticas contables, ¿verdad? Se debe definir cuál va a ser la estructura que se va a mantener, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, los dividendos. Detallémoslo, ¿verdad? En una celda aparte o restémoslo de las ganancias acumuladas, ¿verdad? Pero a manera de que se observe el detalle, ¿verdad? De cómo fue o de qué elementos provocaron esos cambios en nuestro patrimonio. Sí, pues mire, estos son nuestros saldos al inicio, ¿verdad? Al inicio del periodo, voy a ponerle un colorcito bonito. Y estos entonces serían los saldos, ¿verdad? Al final del periodo 2025.
Y estos saldos pues van a representar los saldos iniciales del siguiente periodo, que es el 2026. ¿Sí? Y así se maneja el flujo de efectivo. Ve, el estado de cambios en el patrimonio, perdón. Ok, vamos a ponerle las firmas, porque recuerden, todos los tres estados financieros deben llevar las firmas adecuadas. ¿Sí? Neri, Ovidio. Hola, Neri Ovidio es. correcto. Ah, ok. Entonces ahí ya tenemos, ¿bien? ¿Sí? Ya tenemos preparadito nuestro estado de cambios en el patrimonio. Ahora vamos a proseguir con el estado de resultado. Vamos a pasarlo así despacito para que lo puedan visualizar de manera completa. Muy bien. Ajá, entonces, acá tengo yo unos estados de resultados. Perdón, un conjunto completo se llama Coca-Cola FEMSA. Ay, no los encuentro. Entonces, en esos estados financieros tengo, ¿verdad? Los descargamos o los descargué de la página, ¿verdad? Porque es un juego completo de estado financiero de esa compañía que es internacional para verificar o para validar, ¿verdad? Cuál es la estructura. Entonces, Coca-Cola FEMSA contabiliza también bajo NIFUL, porque es una entidad que cotiza en bolsa. Todas las entidades que cotizan en bolsa deben contabilizar bajo NIFUL. Entonces, aquí quiero mostrarles esos estados financieros. Aquí están, miren, Coca-Cola FEMSA, estado financiero. ¿Sí pueden observar? Entonces, mire, Sí, aquí está Coca-Cola FEMSA, presentó. Aquí, esos estados financieros son auditados, ¿verdad? Entonces se encontraron en la web auditados y contiene el informe anual del Comité de Auditoría, el informe de los auditores independientes, porque este conjunto de estados financieros debe ser escalado al Comité de Auditoría, a la Junta Directiva. Trae el informe de auditores independientes donde dan la opinión de las cifras presentadas, traen el estado de situación financiera, estado de resultados, estado de utilidad integral, estado de variaciones en el capital o de cambios en el patrimonio, estado de flujos de efectivo y estados financieros consolidados. Entonces, mire, acá están. Esto fue el informe escalado al Comité de Auditoría, ¿verdad? Y al Consejo de Administración de Coca-Cola FEMSA, SADCB. Ahí está como la recomendación de auditoría interna, las políticas contables, ¿verdad? Utilizadas, donde indica pues que se contabiliza bajo NIF. Aquí hablan del código de conducta, de capacitación y de todo, ¿verdad? Lo relacionado. Ok, y por acá viene la opinión, y estos son los auditores independientes, mire. Los auditores son como los auditores externos que nos han auditado, y aquí está la opinión. Mire. Hemos auditado los estados financieros consolidados de Coca-Cola FEMSA y subsidiarias, que comprenden los estados consolidados a 31 de diciembre,
y los estados consolidados, ¿verdad? Y acá no dice, de 3 años, así como las notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Y aquí está la opinión. En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera consolidada de Coca-Cola FEMSA y subsidiarias, así como los resultados consolidados y sus flujos de efectivo consolidados para cada uno de los 3 años en el periodo terminado, ¿verdad? De conformidad con las NIF, ¿verdad? Como han sido emitidos por el Consejo de Normas Internacionales. Entonces, aquí está la firma auditora, está diciendo que esta compañía presenta sus estados financieros en todos los sentidos de manera coherente, ¿verdad? Tanto en estructura, tanto en cifras y tanto en cuentas contables, donde hemos registrado todas las transacciones. Entonces, básicamente, esa es la opinión que dio el auditor, o sea que están haciendo muy bien las cosas. Por aquí abajo trae como la firma del auditor externo, Luis Francisco Ortega, Ciudad de México, y aquí Ernest Young, ¿verdad? Les dio el auditor independiente de esta compañía. Y por aquí está, mire, el estado de situación financiera, de donde presentan los activos corrientes. Luego los pasivos, corrientes, no corrientes, el capital, total pasivo más capital. Luego acá está el estado de resultado, consolidado y comparativo, mire, por año, donde presenta la estructura, mire. Ya sabemos que la estructura del estado de resultado no varía, ¿verdad? Siempre permanece, ¿verdad? Y acá trae como el resultado integral adjunto al estado de resultado, que básicamente el resultado integral incluye todas aquellas utilidades que hemos tenido, ¿verdad? Diferentes a la operatividad y están relacionadas básicamente con el estado de cambios en el patrimonio. Este resultado integral que se le adjunta. Y luego está acá utilidad integral que básicamente también se relaciona con el estado de resultados. Y por último tenemos aquí el estado de cambios en el patrimonio. Mire que es el que les quería mostrar. Entonces aquí está, mire la estructura, mire. Aquí están los encabezaditos, mire dónde debe ir, mire capital social, la prima en suscripción de acciones, utilidades retenidas para los resultados acumulados, otros instrumentos financieros de capital, valuación, ¿verdad? De la porción efectiva de instrumentos financieros derivados, por efecto de conversión, mire, de operaciones y asociadas extranjeras, remediación de pasivo neto por beneficios, tiene aquí. Y acá tiene capital atribuible a los propietarios de la controladora, o sea, este es como los dividendos, mire. Capital atribuible a los propietarios de la controladora, entonces básicamente son dividendos que se colocaron acá. Participación no controladora y el total capital, mire, a este lado, ¿verdad? Donde se presenta entonces el total que tiene en patrimonio. Y aquí, mire, saldos al 31 de diciembre, que es al cierre. Y aquí iniciaba con saldos al primero, aquí están todos los años. Como evaluaron 3 periodos, entonces tuvieron que desglosar cómo iniciaba y terminaba cada uno de los periodos. ¿Sí? Entonces eso les quería mostrar, ¿verdad? Para que observen que el estado de cambios en el patrimonio, su estructura siempre va a ser así, de esta manera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Lig, fíjese que yo tengo una Sí, pregunta. Dígame. Ese estado financiero quiere decir que siempre va a haber un aumento. Es decir que si va, no sé, si uno como vaya, digamos, como auditor, por ejemplo, o ahorita como estudiante, si nosotros detectamos o por X error disminuye el patrimonio, quiere decir que está totalmente malo. Si disminuye, eso puede ser o que estén mal colocadas las cifras o que la entidad esté teniendo pérdidas, ¿verdad? Porque estos saldos que traemos de apertura siempre van a ser menos, ¿verdad? Que los saldos de cierre de cada periodo, porque se espera que año con año lo que hayan sean rendimientos, ¿verdad? Que tengamos una utilidad neta del ejercicio y esa utilidad neta del ejercicio va a venir a aumentar aquí en el estado
en los resultados acumulados, ¿verdad? Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Sí, Ajá. Y sí. si emitimos nuevas acciones, por ejemplo, también esas nuevas acciones aumentan nuestro patrimonio, porque el capital suscrito en acciones no puede disminuir, ¿verdad? Debe mantenerse. Y si un accionista desea retirarse, lo que hace el accionista es que vende, ¿verdad? Las acciones que ya tenía a otro socio, ¿verdad? Pero no disminuye el capital. Ah, A menos que se disuelva la sociedad, ¿verdad? O algo. Entonces, al menos el capital social debe mantenerse y debe incrementar en el caso de que se emitan nuevas acciones, como en el caso que vimos ahorita, de emisión de nuevos títulos, valores, ¿verdad? Es decir, para circulación. Se emiten nuevas acciones cuando se desea fondear el capital de la empresa, ¿verdad? Porque necesitamos financiamiento y no queremos solicitar préstamos, entonces lo que se hace es que se incrementa la emisión de acciones, ¿verdad? Para ser colocadas y así se aumenta el patrimonio. Entonces eso es lo que se espera, ¿verdad? Tal vez las disminuciones se espera que sean mínimas. ¿Por qué se espera que sean mínimas? Porque esas disminuciones pueden surgir tal vez de pérdidas en fluctuación o porque paguemos dividendos, pero los dividendos usted sabe que van basados también en las utilidades del periodo. Entonces, si nos fijamos aquí, por ejemplo, el capital social, mire, se mantuvo. Únicamente hubo aquí, mire, como una emisión, ¿verdad? De este valor. Mire. Y aquí incrementó del 2017, de 2048 a 2060, pero ese capital social se mantuvo por los 3 años. Miren, en el 2018 se mantuvo, en el 2019 se mantuvo, porque el capital social, como le digo, las acciones se mantienen, no pueden disminuir. O se mantienen o incrementan. Mire, y luego las utilidades, mire, estas sí deben ir incrementando, a menos que hayan dividendos pagados, ¿verdad? Entonces, o dividendos preferentes. Solo en ese caso es que nuestras utilidades retenidas pueden disminuir, pero se espera también que haya un incremento con las utilidades netas del ejercicio de cada uno de los periodos. Entonces, mira, aquí cierra con 75.820, que es superior a lo que traíamos al inicio del periodo. Entonces siempre se espera que varíe, pero que varíe de manera favorable. Ok, entonces ahí estamos. ¿Estamos bien? Sí, máster. sí, Lick. Perfecto. Entonces aquí les quería mostrar, ayer les prometí que les iba a mostrar un estado de resultado, un juego completo de estados financieros de una iglesia, ¿verdad? Esta es como, por decirlo así, una sociedad civil, ¿verdad? Según nos decía el Código de Comercio y la primera presentación que estudiamos, esta es una sociedad civil. Entonces, básicamente, para una sociedad mercantil de categoría civil, en este caso una iglesia, también se debe preparar el conjunto completo de estados financieros. Los únicos que no se deben integrar solo es el estado de cambios en el patrimonio. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos accionistas. En una iglesia no hay accionistas, mire, pero sí vamos a tener el estado de situación financiera, ¿verdad? O el balance general, mire, con los activos corrientes, ¿verdad? Y con las cuentas que se manejan. En una iglesia es mínimo lo que se maneja. Sin embargo, aunque sea mínimo, usted debe presentarlo lo más pulcro posible, o sea, lo más ordenado posible y conforme a la estructura a la que las normas contables requieren, ¿verdad? Y más cuando es para una iglesia, que es para Dios, ¿verdad? Las cosas deben ir bien hechas, ¿verdad? Entonces, Lick, miren, Lick, no, disculpe, pero bueno, eso lo hacen, pero bueno, mi pregunta es si la iglesia paga impuestos, no. no, las iglesias están exentas del pago de Pero sí impuestos sobre tiene, la renta. pero sí tienen que declarar, o sea, así como esa auditoría que realizó usted. Sí, las iglesias, por ejemplo, yo les cuento que estos estados financieros, ¿verdad? Yo se las elaboraba, ¿verdad? A la iglesia le contabilicé por 5 años consecutivos, desde el 2012 hasta el 2017, ¿verdad? Entonces, pero, ajá, desde el 2012 hasta el 2017 les contabilicé y ahorita se lo pasé a otro contador, ¿verdad? Le pasé todo para que él siguiera, ¿verdad? El legado y siguiera contabilizando.
Entonces, mire, todo se debe integrar. Mire, él puede manejar poquitas cosas, ¿verdad? Pero todo lo que maneja se debe integrar en su estado financiero y estos eran consolidados o son consolidados, mejor dicho. ¿Por qué son consolidados? Porque esta iglesia, ¿verdad? Pan de Vida tiene 5 iglesias, o sea, 5 sucursales, lo que indica que hay que contabilizar las 5 y luego consolidar, ¿verdad? Resultados de todas las 5 iglesias, porque se debe presentar un solo estado consolidado a la DIRSAC. Ya vimos que es a la DIRSAC a quien se le deben presentar estos estados financieros. Entonces, mira, aquí viene ya la parte de ingresos, ¿verdad? Que ya saber, mire el rubro de una iglesia, mire, ingresos por ofrendas especiales, ingresos proporcionados por las actividades que se ejecutan. Pueden haber donaciones también, ¿verdad? Que deben ir acá en los ingresos. Luego los gastos operativos que lleva una iglesia, mire, servicios públicos, suministros, a todo lo que lleva una iglesia, ¿verdad? Y donaciones propias que la misma iglesia hace. O la misma iglesia paga diezmos a otras iglesias. Luego otros gastos, ¿verdad? Pero de todos estos gastos que aquí se hacen, mire, se debe dar un detalle a la DIRSAC, se debe documentar un informe con las fotografías que respalden todas las actividades que aquí estamos diciendo que se ejecutaron, ¿verdad? Recibos de la luz, en qué tipo de transporte se gastaron, ¿verdad? Si hay escuela dominical, si hay celebración del Día de la Madre, o sea, lo que haya se debe documentar con fotografías ese informe porque la DIRSAC así lo pide. Tráigame el informe, ¿verdad? Anual que evidencie o respalde, ¿verdad? Todos estos gastos que su estado financiero dice que se ejecutaron. Y luego acá viene el estado de flujos de efectivo también. Y acá viene, ¿verdad? Acá, por ejemplo, viene con todas las entidades que tiene, que son las 5. Tiene la CEMPE, la Montaña, Puerta al Cielo, Los Pinos, Loma Alta. Entonces, de todos ellos, ¿verdad? Se fue. Acá están las entradas. Mire, este estado de flujo de efectivo está según NIC 7. También, mire, está por el método directo. Entonces, donde el método directo nos indica, usted debe registrar las entradas, primero cada flujo, ¿verdad? Debe colocar las de operación, primero las entradas de operación, luego las salidas de operación, luego las entradas de inversión, las salidas de inversión, luego las entradas de financiación y las salidas de financiación. Entonces, aquí, así se desglosó también aquí. ¿Sí? Todas estas son las de operación, ¿verdad? ¿Qué tenemos? ¿Qué entradas son de operación? Ofrendas especiales. Y las salidas, mire, todas las salidas es todo lo que representa la parte operativa. Y aquí va, mire, por cada una de ellas. ¿Sí? Por cada iglesia y luego acá se consolida, mire, saldos consolidados de todas las 5, ¿verdad? ¿Cuánto hicimos? Y luego acá vienen las actividades de inversión, ¿verdad? Acá, por ejemplo, mejora de instalaciones, compra de equipo, de mobiliario de equipo. La compra de mobiliario de equipo ya sabemos que se considera una actividad de inversión. Y luego las de financiación, en este caso, para una iglesia, pues no hay, al menos que hayamos adquirido, ¿verdad? Algún préstamo o algo para financiar la iglesia. En este caso, mire, son mínimos. Tal vez alguna iglesia, ¿verdad? Pero lo pagó ahí mismo, ¿verdad? Hubo entrada y salida. Y luego, mire, los aumentos y disminuciones y saldo de efectivo al finalizar el periodo. Y que este saldo de efectivo, ¿verdad? Debe irle a cuadrar exactamente con el saldo que usted mantiene en caja. Entonces, como le digo, ¿verdad? Cuando es para Dios, debe ir súper mejor. Las cosas deben ir súper mejor. Mire, y luego acá, ¿verdad? Debe ir hacer todo el desglose de todas, ¿verdad? De cada una de ellas, de todas las sucursales, para consolidar por sucursal. Entonces, contabilizar para una iglesia evangélica, ¿verdad? Es como contabilizar para una pyme, para una grande empresa, para una entidad financiera, porque debe llevar, de acuerdo al tamaño y complejidad de esa entidad que sabemos que es pequeña, ¿verdad? Pero así como lleva la calidad una grande entidad, así mismo debe llevar una calidad una pequeña entidad o una ONG, una fundación, etcétera. Entonces, les quería mostrar, antes de pasar a hacer nuestro estado de resultado de nuestros casos prácticos que estábamos haciendo. Estos estados financieros yo los comencé a hacer para esa iglesia cuando no me había graduado todavía, ¿verdad? De la universidad. Era estudiante de contaduría, ¿verdad? Pero dedicaba mis tiempos libres, ¿verdad? Para apoyar a la iglesia, ¿verdad? A preparar todos esos estados financieros y todo lo que necesitaba. Y esa iglesia no era la que yo asistía, yo asisto a otra, la que se llama el León de la tribu de Judá.
Pero al pastor de esa iglesia yo lo conocía desde niña, ¿verdad? Desde que tengo 13 años. Entonces, por eso los apoyaba. Ok, entonces, eso quería mostrarles, ya salí de mi compromiso. Vamos ahora entonces a ver el estado de resultado. ¿Alguien me levantó la manita? Yo solo quería decir, Eli, que le quedó muy bonito. El de la iglesia. Sí, y que Dios le ha pagado bien, va. Sí, la verdad es que cuando usted le sirve a Dios, Dios le, o sea, Dios le, a usted le aumenta el conocimiento. Sí, cuando usted hace las cosas para Dios, Él le multiplica, usted no sabe de qué manera. Sí, Amén. sí. Entonces, cuando usted pueda, cuando ustedes puedan hacerlo, también, ¿verdad? Háganlo. Ok, entonces vamos ahora a preparar nuestro... Ah, también, ¿verdad? Les quería mencionar que también contabilicé para la Iglesia Católica, ¿verdad? Para la Fundación Suyapa. Pero eso ya fue como parte del trabajo, ¿verdad? Porque en mi trabajo nos tocaba una cartera, ¿verdad? De estado financiero y entre ellos, pues me tocó, ¿verdad? Tengo el privilegio de haber también llevado estados financieros para ellos. Entonces ahí pude ver también, ¿verdad? El tipo de ingresos que entran y el tipo de salida, ¿verdad? El tipo de inversiones que se manejan y todo. Entonces, muy bonito, la verdad, ¿verdad? Dios le recompensa a uno bastante. Ok, vamos entonces a ver ahora nuestro estado de resultado. Entonces, el estado de resultado lo vamos a hacer aquí, ¿verdad? Porque ya teníamos la pestañita, ¿verdad? Entonces, vamos a agarrar para el estado de resultado este encabezado, mire. Entonces, lo ponemos aquí y ya sabemos que para el estado de resultado únicamente ocupamos 4 columnas, porque ya vimos que la estructura del estado de resultado siempre se va a mantener independientemente para la compañía o el tipo de compañía que estemos contabilizando. Tiene 5 columnas. Entonces, ¿qué va aquí? Nuestra primera cuenta madre son los ingresos por venta o conocido como ventas. Entonces, eso es lo que vamos a colocar en este primer ítem o primera columna. Y el monto de las ventas, nosotros ya sabemos que se deben detallar aquí en esta cuarta columna. Entonces, ¿cuánto es el monto de las ventas en este caso práctico? Aquí ya me lo dicen en el ejercicio. Mire, aquí arriba está. Aquí está, mire, la empresa del perfume SL nos proporciona la siguiente información sobre sus operaciones realizadas a lo largo del ejercicio. Entonces, ingresos derivados de ventas, 1.000.000 de euros. ¿Va? Entonces, ya nos dice que es 1.000.000 de euros, entonces solo vamos a colocar aquí el 1.000.000 de euros. Mire, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y luego lo multiplica, ¿verdad? Por el factor de cambio que tenemos aquí. Y ahí está. Y esos serían nuestros ingresos por venta. Muy bien, vamos a verificar qué otras cuentas tenemos. Entonces, ya sabemos que después de las ventas, pues lo que sigue, si hay devoluciones, si hay descuentos, llegar a las ventas netas. Luego de eso, colocar el inventario inicial. Y después del inventario inicial, las compras. Entonces, todo eso tenemos que identificar entonces si nos dan en nuestro ejercicio práctico. Tiene un préstamo a largo plazo. Entonces, este préstamo a largo plazo que nos dan, ¿verdad? Es para que calculemos los intereses, ¿no? Entonces, los intereses anuales han sido de 0.01 millones. Entonces, este dato nos lo da para que lo llevemos a los gastos financieros. Que los gastos financieros ya sabemos nosotros que van acá en la parte de abajo, ¿verdad? Después de la utilidad de operación van los gastos financieros. Entonces, ahí debemos ir a colocar esta parte. Y así recomendaría yo que fuéramos colocando, así como pusimos en el estado de situación financiera, que vayamos colocando, ¿verdad? Calculando de esta manera con el factor de cambio para que podamos ir determinando, ¿verdad? Cada monto. Entonces, por ejemplo, acá veamos si hay inventario inicial. Entonces, aquí nos dicen que sí, mire, hay existencias iniciales de producción acabada de 0.01 y hay existencias finales de producción acabada de 0.02. Entonces, este es el inventario inicial, entonces. Entonces, inventario inicial de producción acabada. Entonces, este ya sabemos que va aquí.
de producción acabada o terminada. Entonces, ese monto lo debemos colocar en la tercera columna de nuestro estado de resultado, que esta es la tercera columna. Entonces, nos dice que es 0.01, ¿verdad? Entonces, 0.01 y lo multiplicamos entonces por el factor de cambio. Uy, no me dio. Más 0.01 por el factor de cambio. Uy, no me da, no es eso, está mal ese cálculo. Bueno, entonces así lo vamos a ir detallando, ¿verdad? Después del inventario inicial siguen las compras, ¿verdad? Luego debo determinar la mercadería total disponible para vender, luego el inventario final y calculamos el costo de venta para llegar aquí a la utilidad bruta en ventas, etcétera. Sí, ¿verdad? Sí recordamos esa parte. Entonces, así les recomiendo que lo hagan. Y lo vamos a revisar la próxima clase que vengamos. Aquí ya les puse yo que la fecha máxima, ¿verdad?, de entrega va a ser el día lunes. Bien, entonces, para que el lunes lo traigan, ¿verdad? Y podamos revisar en conjunto a ver si llegamos a los mismos resultados, si colocamos la misma estructura, etcétera. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Sí, maestra. Ujú, perfecto. Entonces vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Antes de Sí, despedirnos, una consulta. diga. La segunda tarea, el segundo ejercicio, tenemos que hacer lo mismo que hicimos en ese primero. La segunda ya es un estado de flujo de efectivo. Si ya es el cuarto estado financiero. Solamente un estado de flujo de efectivo, nada más. Van a hacer uno que les voy a explicar yo y el otro lo van a hacer ustedes por lógica. Ok, pero ¿Y ese cuándo segundo sí tenemos lo clase, hacemos disculpe? nosotros. Mañana no, porque nos mandaron un comunicado de que mañana es feriado, entonces que mañana nos vamos a reunir. Nos mandaron un comunicado de la coordinación. El viernes trabajen en los casos prácticos, ¿verdad?, para que los puedan poner al día. Y el lunes nos vamos a ver nuevamente aquí en la videoconferencia para que podamos revisar ese estado de resultado, perdón, a ver cómo lo lograron finiquitar y si todos coincidimos con el resultado. Acuérdense que ahí en el ejercicio hay un pequeño esquema de ejemplo que podemos ir siguiendo, ¿verdad?, para terminarlo. Entonces, el lunes espero que terminemos con eso. El martes iniciamos el estado de flujos de efectivo para que el miércoles y jueves, ¿verdad?, ustedes terminen el que tienen asignado y lo puedan entregar ese mismo jueves 8 de mayo o viernes, ¿verdad? Porque como esta clase es de lunes a viernes, se puede ampliar para el viernes 9 de mayo para que lo puedan entregar en tiempo y forma. El flujo. Esa segunda tarea son dos, ¿verdad, Lick? Usted hará uno y nos... Van a hacer uno, ambos, todos vamos a hacer uno, ¿verdad? En conjunto, vamos a hacer uno y el otro lo van a hacer ustedes, yo solo se los voy a revisar, ¿verdad? Ok, gracias, Lick. Perfecto. Listo, Lick. Buenas noches, Entonces, muchas gracias. a la orden, solo desearles un feliz día del trabajador el día de mañana, ¿verdad? Los que puedan descansar, los que tengan libre, aprovechen a descansar. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, igual. Muchas gracias, Master. Feliz noche y felicidades para usted también. Gracias. Lick, disculpe,